Vamos a ver cómo vierten Romanos 10:10 varias versiones de la Biblia. Vamos a mostrar en negrita la parte que más nos interesa. Reina Valera 1960. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dios habla hoy. Pues con el corazón se cree para alcanzar la justicia y con la boca se reconoce a Jesucristo o a Yeshua para alcanzar la salvación. Nueva traducción viviente. Pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios y por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Biblia la palabra. Porque se necesita la fe interior del corazón para que Dios nos restablezca en su amistad y la pública confesión de esa fe para obtener la salvación. Biblia de América. En efecto, cuando se cree con el corazón, actúa la fuerza salvadora de Dios y cuando se proclama, con la boca se obtiene la salvación. Traducción en lenguaje actual. Pues si creemos de todo corazón, seremos aceptados por Dios y si con nuestra boca reconocemos que Jesús o Yeshua es el Señor, Dios nos salvará. La Biblia Latinoamérica de revisión 2005. La fe del corazón te procura la justicia y tu boca que lo proclama te consigue la salvación. Y la traducción del Nuevo Mundo, revisión 2019. Porque con el corazón se demuestra la fe que lleva a la justicia, pero con la boca se hace la declaración pública que lleva a la salvación. Y así traduce Romanos 10:10, el Nuevo Testamento interlineal griego-español, publicado por las Sociedades Bíblicas Unidas de 2012. Con la boca se confiesa. Podemos notar que en este interlineal traduce también se confiesa, la palabra griega que encontramos en el versículo 10. Que dice, con la boca se confiesa. Esta palabra que dice se confiesa es la tercera persona del singular en presente de indicativo en voz pasiva del verbo griego. Strong en 3670. Como podemos comprobar, las versiones citadas recién traducen de diversas maneras esta palabra con el contexto de Romanos 10:10. Se confiesa, se reconoce, se proclama, se hace declaración pública. Pero ¿cuál sería entonces la traducción que mejor transmite el significado de esta palabra griega de Romanos 10:10? Vamos a responder esta pregunta de la siguiente manera. El verbo griego del que estamos hablando, el diccionario del griego bíblico de Amador Ángel García Santos lo define de esta forma, como vemos en la imagen. Hablar de acuerdo con, de ahí reconocer, confesar, admitir, y todo lo que vemos, hacer una afirmación enfática, declarar, decir abiertamente, prometer, jurar, hacer algo, declarar la lealtad o fidelidad a una doctrina o persona, etc. Pero también encontramos esta palabra en la definición de confesar, confesión de fe del diccionario del Nuevo Testamento de Xavier León Dufour. En este caso encontramos hablar de modo análogo, de acuerdo, convenir en comprometerse, a reconocer, proclamar abiertamente, etc. Así, entonces, según estos diccionarios del verbo del que hablamos en griego de Romanos 10:10, se puede verter de varias maneras al español, dependiendo mucho del contexto. Este diccionario del León Dufour ofrece la aceptación proclamar públicamente la fe en contextos como el de Romanos 10:10. En el Diccionario Expositivo de Palabras del Antiguo y del Nuevo Testamento Exhaustivo, Editorial Caribe 1999, se ofrece la siguiente definición de esta palabra del griego, que es confesar, confesión de este verbo, declarar abiertamente, ¿no? Hablar de la misma cosa, asentir, estar de acuerdo, confesar, declarar, admitir. Quizá nos pueda ayudar a entender el significado de este verbo en determinados contextos el uso que Yeshua hace de él en Mateo 7:23. Veamos qué dice en Reina Valera 1960 este versículo. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Reina Valera 1960 vierte aquí por el verbo español declarar la misma palabra de Romanos 10:10 del griego que vimos recién. El contexto demanda con claridad esta traducción, dado que se nos presenta a Yeshua dirigiéndose a varias personas de manera que puedan oírle. Bueno, de acuerdo a la opinión de la mejor traducción de la Biblia.blogspot.com, el contexto de Romanos 10:10 también exige una traducción de este verbo griego que exprese el sentido de dar a conocer algo pública y abiertamente.
Lo entienden así también varias de las versiones que leímos recién. La Nueva Traducción Viviente vierte declarar abiertamente tu fe. La Biblia la Palabra, pública confesión de esa fe. La Biblia latinoamericana y la Biblia de América lo hacen proclama, y la traducción del Nuevo Mundo se hace declaración pública. En todas estas traducciones se apunta a una declaración de fe premeditada, abierta y pública. Entonces tenemos que las versiones como Reina Valera 1960, que ofrece la lectura se confiesa, la Dios habla hoy, que traduce se reconoce a Jesucristo o a Yeshua, o la traducción en lenguaje actual que vierte reconocemos que Yeshua es el Señor. En estas traducciones parece que se limita esa declaración de fe a un entorno privado o íntimo, especialmente cuando se usa el verbo confesar. Es posible que la traducción de estas versiones de la Biblia ofrecen en Romanos 10:10 que se ofrecen en este versículo esté influenciada por sus traductores o revisores o editores que entendieron que debe abarcar la proclamación cristiana. Personalmente creo que la mejor traducción es se hace una declaración pública, declarar públicamente que creemos en Yeshua.